Y hasta aquí, amigos, Consejos de Facultad. Un programa. Presentamos Consejos de Facultad. Una mirada certera sobre diferentes temáticas, con la conducción de Jaime Lobo Cisternas, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Consejos de Facultad. Oiga, yo me preocupé porque la primera cortina nos dejaron afuera inmediatamente, como si hubiésemos hecho el programa. Y menos mal que aquí nuestro amigo Alejandro, a quien aprovechamos de saludar, corrigió el error, porque si no, hubiésemos tenido que ir a la casa con los invitados que tenemos aquí sin decir ni media palabra. Bueno, queremos saludar a quienes nos están escuchando a través de Radio UNACH 106.9. También quienes nos siguen a través de la conexión de streaming que está ahí. Vamos a saludar a la cámara que está ahí, quienes nos siguen en redes sociales. Y quiero presentar hoy día a quienes nos van a acompañar. Hoy tenemos un tema tremendamente interesante, muy contingente. Hoy, amigos, amigas, vamos a hablar de inteligencia artificial. Y para eso hemos invitado a dos profesores de la carrera de Ingeniería Civil Informática. Voy a partir por mi lado izquierdo, profesora Denise Quintana. Denise, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios y contenta de poder acompañarte. Muy bien. Y a mi derecha está el profesor Marcos Sepúlveda, también docente de la carrera de Ingeniería Civil Informática. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Agradecido de la invitación a participar de esta conversación. Nosotros agradecidos de que hayan aceptado el desafío, como teníamos por ahí algún programa de promoción hace muchos años atrás, que íbamos a los colegios de enseñanza media y le decíamos a los chicos de cuarto, ¿aceptan el desafío? Y ellos decían sí, y no sabían en lo que se metían. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿les parece? Estimados profesores, colegas, Denise, Marcos. Tal vez partamos respondiendo a la pregunta que muchos tenemos. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Las damas primero? ¿O no? Como usted quiera. Y reboto la pregunta. Y reboto la pregunta, No, claro. es que, Muy ¿sabes bien. qué? Antes de definir o saber decir lo que es la inteligencia artificial, quizás podríamos decir qué es la inteligencia, porque después entonces vemos el concepto de esa inteligencia, cómo Sí. sería artificial. No hay problema. Yo busqué una definición de inteligencia y dice es una facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones y para formarse una idea de la realidad. Ok. Eso es es la inteligencia. Entonces Sí. hoy yo le doy el pase a mi colega. Y hay varios tipos de inteligencia, ¿cierto? Diría, Claramente. no sé, un profesor que existen las inteligencias múltiples, que es la teoría de Howard Gardner, donde hay inteligencia matemática, musical, interpersonal, intrapersonal y otras, creo que 4 tipos de inteligencia. Pero con esa definición, Denise, yo me quedo un poco preocupado por lo que sea la inteligencia artificial. ¿Será entonces que después este concepto va a ocupar mi lugar? ¿En lugar de yo ser el inteligente? Posiblemente. Posiblemente. Bueno, al pensar en qué es la inteligencia, y muy buena la definición que diste, Marcos, podríamos pensar en quién es inteligente. O sea, yo pienso en alguien súper inteligente y yo estoy segura que si hago un ranking, todos van a decir que la persona más inteligente es otra. Por ejemplo, para mi papá, mi hija es lo más inteligente que hay. Sí. ¿Sí? Entonces va a ser, no, que nadie es más inteligente que ella. O también podría pensar en algún alumno estrella y que, hoy sí, en realidad este alumno las tiene todas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo entendió rápido, porque se apropió del conocimiento, porque lo supo aplicar, porque transformó el dato en información, porque tomó buenas decisiones cuando respondió. Pero en realidad todos tenemos algo de inteligencia. Sí. Algunos Eso dice se- Gardner, por lo demás. Somos Claro. inteligentes en diferentes áreas. Ahí vienen las inteligencias múltiples. Claro, Claro exactamente. que sí. Pero Claro que aquí, sí. ¿cómo definimos entonces inteligencia artificial? ¿Qué es lo de artificial de la inteligencia? ¿Que un robot va a comprender, entender, aplicar, Tomar decisiones. decisiones? Claro. ¿A eso me tengo que preparar frente a este concepto? Claro, bueno, podríamos pensar en el concepto de que la inteligencia la podríamos resumir en que tú sepas usar tu experiencia. Por ejemplo, Peter Norvig, que es el autor de uno de los primeros libros de inteligencia artificial, como por ahí en los años 90 apareció ese libro, y él dice que si tú vas caminando por los campos elíseos, vas a cruzar la calle, un lugar muy transitado, y sería como muy tonto ponerse a mirar a la izquierda, a la derecha, y después mirar hacia arriba
para poder recién cruzar. O sea, sería una cosa como tonta, no inteligente. Pero si tú en alguna experiencia anterior viste que venía cayendo algo de un avión, entonces sí es inteligente mirar. Entonces tiene que ver con la experiencia. Si tú no tienes ninguna experiencia en algo y te preguntan de eso, no es que tú no seas inteligente, es que no tienes experiencia en eso. Entonces la inteligencia artificial tiene que ver con que tú le des experiencia al computador, al equipo, la máquina, al software, al algoritmo, para que pueda tomar decisiones, pero siempre basado en los datos, en la información que pudo generarse para que ese algoritmo tomara decisión. O sea, ¿la máquina va a tomar las decisiones? Que no sé si es una máquina. Entonces, eso Pero es lo que algoritmo. se la trata. ignorancia, el algoritmo. Algoritmo, podríamos decir, mejor algoritmo. Pero visiblemente a través de una máquina. A través de una Claro. máquina. Que la Sin ponemos a máquina no través corre. de un bot, de un robot. Bueno, alguien algo podría así. decir que nosotros también somos una especie de máquina. Sí, bueno, hay un concepto de que todos somos cyborg. Hoy, ¿por qué tengo aquí mi... Ah, sin duda. ¿Sí? Oye, a propósito de eso, yo aquí tengo en mis manos, aquellos que nos están siguiendo por la cuenta de streaming, La Cuarta Revolución Industrial. Creo que yo este libro se lo regalé, no yo, la facultad se lo regaló a los directores de carrera, ¿te acuerdas, Marcos? Sí, lo Hace tengo, unos años lo atrás. he leído algo. Página 43, permítame ponerme los Ah. lentes porque ustedes saben que Eres un cyborg, Sí. necesitas amplificar. tengo mucha experiencia también, no sé si seré inteligente, pero tengo mucha experiencia. Dice aquí en la página 43, puntos de inflexión que ocurrirán antes del 2025. Como una especie de profecía, una especie de proyección. Que estamos a... o Faltan estaríamos- 3 años. ¿sí? Exactamente, estaríamos a 3 años. Y si dice que es antes, entonces es hoy. 30% de las auditorías corporativas serán realizadas mediante inteligencia artificial, con un 75% de probabilidades. Y después, en la página siguiente, dice que con un 45% de probabilidades va a existir antes del 2025 la primera máquina de inteligencia artificial en una junta directiva. Bueno, hay un candidato a Senado que es un bot, Entonces, sí, puede ser. Puede ser cualquier cosa. Oye, pero, bueno, no sé ustedes que son especialistas en el área, pero esto es como estar viviendo, no sé si vieron la película Yo Robot. Sí, Isaac Asimov. Sí. Es como eso, ¿no? sí, aunque la película Yo Robot ya presenta todos los quehaceres y las vivencias del creador y de los robots, pero después se pone como mala la película y la pelea por el dominio, capaz que algo conversemos de eso, pero claro, uno empieza a entrar en la temática de inteligencia artificial y empieza como a asustarse, chuta, no, en algún momento nos van a comenzar a dominar los robots o nos van a superar en inteligencia. De hecho, hay un concepto que se llama singularidad tecnológica, singularity. Bueno, hablaba la película de la singularidad, era una de las leyes, ¿o no? Si no me falla la memoria. ¿Y sabes lo que es singularidad tecnológica? No. Hablando de hitos que tú mencionabas del año Ajá. 2025, no está creo puesto, pero se le llama a ese hito de singularidad tecnológica al momento en que los robots que tengan inteligencia artificial, entonces pasen a superar la capacidad de inteligencia al ser humano. A ese momento, a ese hito o ese quiebre entre que pasa a tener una mayor inteligencia o a dominio de la inteligencia de los robots sobre la del ser humano, se le llama singularidad tecnológica. Yo- Bueno, ese concepto lo propuso Raymond Kurzweil, que hoy es el director de innovación de Google. Entonces, claro, o sea, tiene mucho sentido. Él era visto como un futurista. Entonces, él generaba mucha documentación, de hecho, él fue uno de los primeros que hizo con los celulares esos súper antiguos que se programaban con Java. Súper antiguo. Súper. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Hace unos 20 años atrás apenas? No, menos. No, menos, mucho Menos. 2000 pudo ser. Ah, Ya, sí, 20 20 años, está bien, está bien. ya, sí, sí. No es tan No antiguo. es tan antiguo. Bueno, no. pero logró... ¿Qué nos queda a nosotros? Claro, logró implementar algoritmos de visión artificial para que desde el celular se pudiera leer. O sea, el reconocimiento óptico de caracteres viene de esa investigación. Y claro, la idea era poder ayudarle a los ciegos a ampliar su capacidad y que pudiesen eventualmente leer qué era ese objeto que Claro. estaba ahí, ya sea letras
o cosas, puede reconocer cosas. Entonces él comenzó a estudiar no solo la tecnología, sino que también cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las conexiones neuronales, ¿sí? Y entonces a partir de eso empezó a generar muchos inventos en esa línea, pero siendo profesor de universidad. Y claro, ahí después Google lo abdujo y se lo llevó. Ya lo perdimos en la academia. Claro, Se fue al mundo el comercial. negocio. Oye, perdón, antes de que te estaba notando aquí, tú hablaste, Marcos, de esta singularidad tecnológica como el momento en donde tal vez la capacidad del robot o de las máquinas supere a la capacidad del ser humano. Fíjate que yo en 2017, este dato lo tenía en una presentación que hice hace mucho tiempo atrás. El 2017, o sea, hace 5 años atrás, se generaban en el mundo 2.500 millones de gigabytes al día. En toda la web, 2.500 millones de gigabytes. Tal vez, para quienes nos escuchan y para quienes nos ven, sea difícil cuantificar 2.500 gigabytes. Bueno, son, para que se hagan una idea, 150.000 páginas de información al día. 150.000 páginas al día. ¿No será más? No, Sí, yo okay. Eso fue el dato que Está recogí. Tengo el sitio de internet, un sitio serio. Decían aproximadamente 150.000 páginas de un diario cualquiera. Y yo, en ese instante, hace 5 años atrás, le decía a los estudiantes: ¿quién es capaz de leer un libro de 150.000 páginas todos los días? Claramente nadie levantaba la mano. Y ahí es donde yo me preocupaba. Y decía, porque en ese año 2017, además, entiendo que IBM lanza un Watson, que es inteligencia artificial. Y que esa inteligencia artificial, ese algoritmo sí tenía la capacidad de tomar estas 150.000 páginas diarias y tomar decisiones. Efectivamente, Google también lo hace. Google permanentemente, cuando tú haces una búsqueda, hasta te propone la búsqueda. Sin duda. Tú haces una búsqueda, ¿cuántas fracciones de segundo demora en responderte? Diciendo que hay millones y millones de páginas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, es porque Google tiene permanentemente bots buscando, revisando todo lo que se va creando casi instantáneamente. Y eso te lo almacena previamente, cosa que cuando tú le hagas la consulta, él ya tiene más o menos almacenado, clasificado, indexado la información para respondértela rápido. Si no, claro, imagínate que tú le mandas a hacer ahora una pregunta a Google y tiene que ahora ponerse a escarbar todas las páginas y tantas que 150.000 creas por día. Pero no. Eso, ojo, eso fue en el 2017. Hace un rato atrás buscaba la información tratando de actualizarla, pero me sentí... Esa misma actualizada. Me sentí... ¿para qué les digo cómo me sentí? Porque, perdón, yo sabía que de los gigabytes habíamos pasado a los terabytes, pero ahora hay otra medida que es la zettabyte. Entonces, 2020 se producen 47 zettabytes de información. Tienes que considerar que 2019, 2020, explosión de trabajo remoto, pandemia, la cantidad de datos que se generaron, increíble, más si guardamos, imagínate una clase. Disculpa, y un claro, además de las clases, y un zettabyte equivale a 1.000 millones de terabytes. Y un terabyte son 1.000 gigabytes. 1.000 gigabytes. O sea, imagínate. ¿Y dónde quedó los petabytes? ¿Dónde están? Antes. ¿Después de los Z o antes? Terabyte, antes. Petabyte, zettabyte. Creo que ahora, sí. La pregunta que nace, creo, en la mente de todos nosotros: ¿es una amenaza esto para el ser humano? Porque fíjate, mira ¿Te puedo amenazar? Dale. Bueno, este año ya comenzaron algunos sistemas a generar papers automáticamente. Asústate, ¿es amenaza para ti? Oiga, y yo que me costó un año, no voy a decir 2 mañanas, no voy a decir 2 mañanas, que me costó 9 meses publicar un artículo con 2 estudiantes, que a propósito, anteayer me llegó de la revista ya el artículo publicado. Imagínense que ahora la inteligencia artificial está publicando. Oiga, pero podríamos hacer algo. Mira, aquí. más amenaza todavía. Más amenaza. No, ya. Mira, hay un ¿Podemos ir a comerciales, por favor? ¿Podemos parar acá el programa? Hay un tweet que se hizo muy conocido, incluso en una de las conferencias que dieron en el Senado hace poquito, hablaba, creo que era la ministra de Ciencia y Tecnología,
Bueno, ella comenzó su charla hablando de un tweet de una persona que hizo un paper y que salió rechazado porque el sistema detectó plagio automáticamente. Entonces salió rechazado de inmediato y claro, después miraron, personas humanas, miraron el documento y se dieron cuenta que era como lo habitual, una definición o algo que era estandarizado Claro. y que evidentemente no era plagio porque era la definición formal. Entonces ahí saltó el tema y dijeron, oye, pero ¿cómo vamos a estar mediando todo solo con sistemas y no está ese toque humano que se dé cuenta de esas sutilezas? Bueno, eso me devuelve un poquito, chiquitito. La tranquilidad. Pero un poquito. No sé qué será lo más chiquitito en términos de medición de zettabyte. ¿Bit o byte? Me devuelve Un byte, ya. un bit Un bit de... de tranquilidad. ¿Saben por qué les preguntaba esto? Porque yo en esa presentación que les comentaba, hacía una integración con una pregunta que hace Jesús, que para mí siempre es una pregunta que me ha hecho pensar, una pregunta críptica para mí. Cuando Jesús dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y por qué hacía el link? Porque hoy día la cantidad de avances tecnológicos hacen que la fe sea casi una cuestión de la prehistoria. O sea, hoy día el que reconoce tener fe, no, está loco, ¿cómo va a tener fe en Dios? No. Bueno, y creo No que es demostrable. además, claro, y creo que después de la pandemia la ciencia se levantó como el nuevo Mesías. Y no estoy en contra de la ciencia, por favor, no me malentiendan, pero cuando yo pienso en este desarrollo, en esta avalancha tecnológica, donde está además la inteligencia artificial, recuerdo esa pregunta de Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En medio de máquinas que van a ser capaces de manejar ya no 150.000 páginas, capaz que hoy día sean 350.000 páginas, ¿qué va a pasar con ese toque humano? Yo creo que finalmente la fe terminará siendo algo que va a distinguir al ser humano. Es una teoría totalmente personal. La pueden destruir si quieren ustedes o los que están escuchando, no hay problema. A propósito de inteligencia artificial y el concepto de Dios o la fe, ¿sabes qué? Hay un reportaje, no recuerdo el nombre exacto, pero lo voy a volver a leer, lo leí por ahí, que decía que la inteligencia artificial no necesita a Dios, precisamente por eso, por una capacidad de aprendizaje y de entender todo racionalmente por medio de la experiencia y la capacidad casi infinita de ir aprendiendo. Voy a buscarlo eso y en algún momento te lo comparto a ti, Jaime, pero el artículo decía más o menos así. ¿Y será que hay, yo me imagino que ustedes, aquellos que están en esta área, también se cuestionarán y pensarán en qué límites éticos existen? Por ejemplo, tú creo que tocaste un tema, Denise, que tal vez es recién una pequeña muestra de eso. O sea, oye, pero es que claramente, ¿cierto? Este paper contiene definiciones que son tradicionales. O sea, y eso no lo detecta la inteligencia artificial porque tal vez le falta ese toque humano. ¿Hay dimensiones éticas que debiéramos considerar en este tema? Bueno, hay que considerar aquí un asunto que la inteligencia artificial no inventa nada, ¿ya? Si tú le pasas datos buenos, te va a dar y te va a entregar un resultado bueno. Si tú le pasas datos que tienen poca calidad o que son mentiras, va a entregar los mismos resultados. De ahí se genera, por ejemplo, el sesgo algorítmico, que aún no está normado por ley, pero sí hay sugerencias en temas éticos, por ejemplo, de la UNESCO, que conversábamos recién, una guía como más bien sugerencias para que los países puedan adoptar en sus políticas este tema para traspasarlo recién a las leyes de forma experimental, porque es algo nuevo. Entonces, pasa también que si, por ejemplo, la inteligencia artificial la alimento con los datos, supongamos, de nuestras redes sociales, de a lo mejor de mi huella digital que he ido dejando, entonces seguramente lo que me va a mostrar a mí, internet, una búsqueda, una red social, me va a mostrar exactamente lo que yo quería ver, porque está hecho para eso. Si pienso, por ejemplo, en Twitter, si sigo solo a los pastores, claro, me va a entregar el reavivado por su palabra todos los días. Exactamente. Pero si yo sigo a
a los políticos de izquierda me va a entregar noticias respecto de ellos y odiosidad para la derecha, o al revés. Entonces, si yo dejo en mi huella cuáles son mis gustos, entonces yo espero recibir de vuelta una burbuja para vivir allá adentro, rodeada de la ideología con la que estoy familiarizada, la que yo quiero ver, con los productos que yo quiero comprar. ¿Te fijas? Sí. Entonces, Y al lo que me final, interesa escuchar. Perdona, ¿qué es lo que Marcos decía respecto a Google? Claro, si tal vez nosotros tres, hoy día, en este mismo instante, ponemos en el buscador de Google cualquier cosa, a ti te va a aparecer una cosa, a mí me va a aparecer otra y a ti te aparecerá otra. pura lecera. Sí. También. Sí. ¿A cuál de los tres? Claro, sí. Oye, pero Oye, creo... Perdona, No, dale Marcos. Dale. a propósito de tu preocupación, Jaime, y de lo que mencionaba Denise sobre esa preocupación del buen uso de la inteligencia artificial, y hay algunas declaraciones o intenciones de que pueda, de alguna manera, no sé si normarse, pero por lo menos dar unas guías para que los gobiernos puedan ir trabajando esta temática y en algún momento quizás no se desborde, por lo menos tratarla de una forma razonable o inteligente. Precisamente la UNESCO, su directora general Andrew Azoulay, ella hace un año exacto declaró, es una declaración de la UNESCO, lo que ella la mencionaba, el mundo necesita reglas para que la inteligencia artificial beneficie a la humanidad. Y hemos dado un paso importante con este primer marco normativo mundial que otorga a los estados la responsabilidad de aplicarlo a un nivel. Es decir, eso por lo menos hay ahora en la UNESCO un marco regulatorio. Sí. Fíjate que pensaba mientras leía Marco en eso, en lo que sucedió en el área de la contabilidad con las normas internacionales de información financiera, que son estándares a nivel mundial y que buscan también asegurar que la información financiera de diferentes países sea comparable, y si un inversionista en Chile quiere invertir en China, entienda que el informe financiero del chino le está diciendo lo mismo que el que está diciendo en Chile. Pero sigue dependiendo finalmente de la ética del ser humano. La aparición de las normas internacionales de información financiera, yo no sé si ha disminuido, por ejemplo, la cantidad de estafas. Creo que no. Y me da la impresión, yo soy un poco pesimista respecto al ser humano, que independientemente de que la UNESCO diga eso, lo más probable es que echa la ley, echa la trampa. Entonces, yo creo que me sigo quedando preocupado. Siempre va a depender de las manos en las que estén los algoritmos, en el fondo. Mira, por ejemplo, pensemos rápidamente en algunos casos. Amazon, que dejó fuera un montón de mujeres en reclutamiento porque el sistema reconoció en todos los currículums que eran de gente buena, históricamente eran de varones, y porque no hay muchas mujeres programadoras. Entonces el sistema reconoció, sesgo de género, reconoció, las mujeres no son buenas en esto, pero en realidad es porque no es que no eran buenas, sino que eran menos. En lo judicial, el sistema que le recomendaba a los jueces cuando una persona podría ser reincidente. Entonces lo alimentaron con datos y la mayoría de los reincidentes eran personas de raza negra que estaban viviendo en la periferia, ¿ya? En los suburbios. Entonces, ¿cuándo se paró? Hasta que una mujer fue a reclamar en Amazon porque la habían dejado fuera y tenía un currículum impecable, o se paró una persona que lo habían acusado, había cometido un delito, pero lo dejaron detenido a él y no al blanco, porque podía ser reincidente. Entonces, al final se basa en estadística, al final son modelos matemáticos. Entonces, los datos son los que llevan, entre comillas, la verdad. Pero el componente humano es vital porque el humano es el que tiene ética. El algoritmo solo va a entregar probabilidad. Bueno, esperemos, porque la verdad es que el conocimiento, la ciencia aumenta a pasos. Y ni hablar de las neurotecnologías. No, ni siquiera. Para otra vuelta. Eso sería para otro consejo. Eso podemos, oye, yo los puedo comprometer para la próxima semana. De inmediato. Yo sí puedo, sí. Pues de inmediato, o sea, aquí la cosa se hace o no se hace. Lo que pasa es que yo miro detrás de Denise y está el reloj, entonces ya nos pasamos, porque aquí en este locutorio el tiempo vuela, no sé qué pasa, pero aquí los minutos no duran 60 Ya nos sacaron segundos. del aire.
No, si todavía estamos en el aire. Bueno, de hecho, partimos fuera del aire. Pues, sí. Esto fue Consejos de Facultad. ¿Los puedo dejar comprometidos para la próxima semana? ¿Sí? Sí, con gusto. Sí. Bueno, entonces la próxima semana vamos a seguir conversando Además sobre, que tú eres el jefe, sobre este quiere tema. decir que sí. No, aquí yo simplemente soy el moderador. El locutor. Bien, estuvo bien ahí, sacó aplausos ahí atrás de la galería, Denise. De Big Boss, entonces aquí es de todo. Aquí, no, acá el Big Boss está ahí atrás. Nosotros somos solo servidores aquí. Entonces, amigos, amigas, el tiempo nos ha pillado, ya nos pasamos del tiempo. Denise, gracias por estar aquí hoy y estar aquí el próximo jueves. Marcos, gracias por estar aquí hoy y el próximo jueves. Y a quienes nos escuchan y a quienes también nos siguen a través de las redes sociales, gracias por estar ahí. Nos veremos la próxima semana en otra edición de Consejo de Facultad, si Dios así lo quiere. Nos vemos. Chau. Chao. Y hasta aquí, amigos, Consejos de Facultad. Un programa de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile. Gracias por sintonizarnos.